Parecía un juego muy divertido. Si están aquí, háganse presente ahora. Había algo más en la habitación en ese momento. ¿Estás aquí? Danos una señal. Fue emocionante. Habíamos contactado algo. Hasta que alguien fue lastimado. Se había vuelto más invasivo. Estaba lastimando gente. Era algo maldito, era oscuro y violento. ¿Podrían cerrar la puerta antes de que fuera tarde? En todo el mundo hay maldad diabólica. Puede acechar en las tinieblas de sectores residenciales. Entre los mundos que vemos Alguien está en mi cuarto. y las cosas que tememos. Hay puertas que cuando se abren, las pesadillas se convierten en realidad. Historias de Ultratumba. Keith. ¿Eres tú? Carl Johnson estaba convencido de que su casa estaba poseída. Desde que recuerdo, hubo actividades extrañas en la casa. Oíamos pasos. El sonido de alguien que caminaba por la casa era notorio. Carl, ¿qué haces levantado? Escuché ruidos fuera de mi cuarto, como si alguien caminara. Hijo, sabes que no debes preocuparte. Es amistoso. Vamos, regresa a la cama. Era 1971. Carl, de 16 años, vivía en la casa con su gemelo Keith, su hermana Cynthia, de 14 años, y sus padres. Mi casa en 1971 era muy interesante, era una hermosa casa, teníamos una familia maravillosa. Lánzala. Hola, chicos. Hola, papá. Mi madre y mi padre eran como una pareja de padres modelo, por así decirlo. Eran padres maravillosos. Regresaste antes. Sí, pero tengo que volver el sábado. Mi padre era muy religioso. Estaba en el coro de la iglesia. Iban al club de baile, así que eran los típicos madre y padre de esa época. ¿Eso significa que Keith y yo podemos ir al cine? Tienen que preguntarle a tu padre. Pero perdiste el autobús de hoy. ¿Lo perdiste? Sí, no pude dormir anoche y no oí la alarma. Carl recibió una visita de la familia fantasma anoche. Estaba muy asustado. No fue así, solo sentí que... No lo sé, fue extraño. Ah, no fue nada. No hay nada en esta casa excepto 3 chicos revoltosos. Vamos, chicos, límpiense para cenar. Hay algo delicioso. Mis padres lo disfrutaban y bromeaban sobre el fantasma. Es muy amistoso, no va a lastimarnos. Bien, ¿lo tienes todo? Sí, lo tengo. Muy bien, vamos. No quiero retrasarme. Bueno, chicos,
Nos vamos a nuestra lección de baile. Regresaremos a las 10 y espero que estén todos en la cama cuando volvamos. Nada de peleas. Diviértanse. De acuerdo. Pero Carl tenía algo mucho más serio en mente. Había decidido que debía llegar al fondo de lo que sucedía en la casa. ¿Qué estás buscando? Esto. Pongámosla en la mesa. La tabla espiritista estaba de moda. Muchas personas tenían una en sus casas para contactarse. Mi madre tenía una de cuando era niña. Bien, Kid, ¿puedes traer algunas velas? Se convirtió en un proyecto interesante. Íbamos a descubrir qué querían los espíritus, qué eran, quiénes eran y qué es lo que hacían ahí. ¿Están listos? Estamos llamando a los espíritus de esta casa. Si están aquí, den alguna señal ahora. Comenzamos con las típicas niñerías como... ¿cuándo voy a morir? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Me casaré algún día? ¿Hay un fantasma en esta casa? Ya saben, cosas como esas. Como esas, así que... Así fue como empezamos. No pasa nada. Solo aguarda. Si están aquí, háganse presente ahora. Y de pronto sentí que mis manos eran guiadas y no como si las empujaran, sino como si las guiaran suavemente. Carl, deja de moverlo. Juro que no lo hice. Fue emocionante. Así es como todo esto comenzó. No teníamos miedo, nos gustaba. Y era algo que había captado nuestro interés infantil. ¿Quién eres? S. I. L. Deletreó el nombre Silvia. Ella era el espíritu de la tabla o algo así. ¿Cómo moriste? Mientras más nos comunicábamos, más pensaba, es una persona real, una personalidad que se comunica. No creo que debamos hacer esto. Está bien, no seas tan asustadizo. Queremos conocerte. ¿Tú vives aquí? S-O-T-A-N-O. La tabla había deletreado sótano. Chicos, vayamos al sótano. Ni lo sueñes. ¿En el sótano? Eres una gallina. Vamos, Cynthia. Fuimos hasta la escalera del sótano. Silvia, ¿estás aquí? Si estás aquí, danos una señal. Y de pronto escuchamos 3 golpes.
Ella sí está aquí. Vamos, está aquí. Lo sé. Entonces supimos que no era solo nuestra imaginación. Había algo en la casa que podía comunicarse con nosotros y que quería hacerse notar. Era fascinante y adictivo. Miré alrededor y no vi nada que hubiera causado esos golpes. Tuve una escalofriante sensación que nunca antes había sentido. Tuve la fuerte sensación de que me observaban, como si tuviera unos ojos encima. Desde que los hijos de los Johnson podían recordar, su casa había estado poseída. Ahora creían que habían contactado a un espíritu del otro lado. ¿Qué fue eso? ¿La viste? No. Pero está aquí. Puedo sentirla. En cierto punto, no se podía negar que había algo ahí y que estaba haciendo notar su presencia. Esto es muy raro. Voy a subir ahora. Está bien. Subiré en un minuto. Fue asombroso. Atemorizaba, pero era divertido sentir un poco de miedo. Durante las siguientes semanas, los adolescentes hicieron más sesiones espiritistas en su intento por comunicarse con Sylvia. Nosotros decidimos que, ya que habíamos descubierto esto, íbamos a usar la tabla más a menudo. Quiero que nos demuestre que es real. Dile. Dile que nos dé una señal. ¿Cómo cuál? No lo sé. Si eres real, haz que suene el teléfono. Esto no funciona. La tabla mostró la S, pero en vez de deletrear Silvia, mostró S. U-S. ¿Hola? ¿Susie? Qué bueno, es Susie. S-U-S se refería a mi novia, Susie. Me sentí tan asombrado como él. Realmente sentí que había algo ahí con nosotros en ese momento. Escucha, Susie, te llamaré pronto, ¿sí? Está bien. Adiós. Realmente lo hizo. Era ella. Fue Sylvia. No puedo creerlo. Hablamos con un fantasma. No, yo no voy a seguir haciendo esto. Es muy raro y no es seguro. A los 16 años eso me puso bastante nervioso. Debo decir que realmente no tenía miedo. Yo diría que sentía
asombro porque era increíble. Habíamos contactado a alguien. Vamos. Pero ¿podrían ser acertados los instintos de Keith? ¿Acaso jugaban con fuego? Escuché lo que parecía una voz de mujer al otro lado de la ventana. Riendo, carcajeando. Se acercaba cada vez más. Se oía desde la ventana. Iba a una ventana y comenzaba a reír. Iba a la otra ventana y se detenía para reír en cada una. Keith Johnson, de 16 años, acababa de tener un encuentro con una presencia fantasmal. Realmente sentí que se dirigía a mí y que realmente quería aterrorizarme. Era imposible que estuviera durmiendo. Estaba totalmente despierto. Cariño, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas? ¿Y por qué está encendida tu radio? Oí a alguien riendo afuera de mi ventana. Estaba en todas partes. Algo lo perturbó realmente. ¿Qué quieres decir con que alguien estaba en tu habitación? Era no lo sé, un espíritu. Muy bien. Suficiente con el asunto del espíritu. No hay nada en tu habitación. Y no hay nada en esta casa. ¿Y si él tiene razón? No quiero oír una palabra más sobre fantasmas. Ustedes ya no son bebés. Vuelvan a la cama. Me sentí frustrado porque no me creyeron. Yo no era sonámbulo. No lo había imaginado. Estaba aterrado por lo que yo había experimentado mientras estaba despierto. No tenía dudas y sé hasta hoy que estaba despierto. ¿Estás bien? De algún modo sentí que mi familia no me apoyó. Ahora, realmente aterrados, mi abuela. Comencé a usarla
y a llevarla siempre conmigo, porque me hacía sentir segura. Quizás debamos rezar. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Eso pareció iluminar la casa. Incluso la iluminación parecía más brillante después de rezar. Las cosas mejoraron. Amén. ¿Pero por cuánto tiempo? Poco después de cumplir 17 años, Carl decidió crear un espacio privado en el sótano, lejos de sus padres y hermanos. Parecía un guante femenino estilo victoriano. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Tenía que ser Silvia. Quería descubrir qué estaba sucediendo en la casa, qué era lo que ella quería. Más tarde, Carl intentó contactar a la dueña del guante. Comencé a investigar temas paranormales. Quería leer todo lo que pudiera sobre eso. En mi investigación descubrí una fórmula para despertar a un espíritu, para que se manifestara y aislar el espíritu para poder ver cómo era, para comunicarnos con él y saber qué quería de nosotros. Estoy llamando al espíritu de esta casa, Silvia, para que se haga presente. Era su oportunidad. Si quería entregar un mensaje, podía hacerlo entonces. Te estoy llamando para saber por qué estás aquí. ¡Muéstrate! Carl Johnson acababa de hacer contacto con el fantasma que acosaba su casa. Vi la figura de una mujer. Tenía el pelo recogido en un moño en lo alto de su cabeza. Caminaba hacia mí, silenciosamente. Mi sangre se congeló. Estaba paralizado. Súbitamente, Carl tuvo una revelación. Todo encajó en su lugar. Había una mujer. Encontré un guante arriba que desapareció misteriosamente. El nombre de Silvia había aparecido en la tabla espiritista. Tenía que ser la misma entidad, el mismo espíritu. Pero, ¿qué era lo que Silvia quería? Buscando respuestas, Carl retomó la tabla espiritista. Su hermano gemelo Keith se rehusó a participar. Yo no quería participar. Mi hermano y mi hermana estaban decididos a encontrar y recibir una señal de la presencia de Silvia. Para mí, eso era ir muy lejos. Algo anda mal. Puedo sentirlo. Ella necesita ayuda.
¿Ayuda? Sí. Tenemos que comunicarnos con ella. Estamos llamando a Silvia. ¿Por qué necesitas ayuda? Ella no responde. Vamos a jugar afuera. M U E R T Muerte. No puede ser. Al deletrear muerte, creí que solo quería asustarnos. Y funcionó. El espíritu que nos hablaba no era el de Silvia. Era algo más oscuro, algo amenazador, algo que no aceptábamos. Los adolescentes pactaron no volver a usar la tabla. Se había vuelto hostil y amenazante, así que era hora de guardarla y olvidarla. Y solo podían rezar para que quedaran en paz. Una noche desperté por el sonido de algo que se arrastraba por el piso, pero no vi nada. Definitivamente fue suficiente para asustarme. Supe que no iba a volver a dormir ahí, así que subí las escaleras para seguir durmiendo en el sillón de la sala de estar. Estaba recostado intentando volver a dormir cuando comenzaron los golpes. Eran golpes en el techo. Se volvieron cada vez más fuertes hasta que toda la casa comenzó a moverse. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué está pasando? No lo sé, no podía dormir y comencé a oír golpes. Todos oíamos los golpes. No sabíamos de dónde venían. Lo primero que pensamos, lógicamente, fue que era un intruso, que había alguien en la casa por alguna razón, que alguien hacía esos golpes en el techo de nuestra casa. Alguien está intentando entrar. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Está bien, está bien. Estaremos bien, cariño. Estaba llegando al punto en que comencé a sentir miedo. Porque si los demás también lo oían, entonces había algo ahí. Está bien. Uno a uno, los 3 hermanos Johnson se volvieron víctimas de una misteriosa entidad. Sentí 2 manos en mi espalda. Fue en ese momento en que supe lo que era el terror. La oímos hablar, fuimos con ella y estaba muy perturbada, realmente asustada. ¡Cariño! Algo me empujó, 2 manos. Pude oír. Me di cuenta entonces que lo que habíamos contactado era malvado. Ahora había lastimado a alguien. Había empujado a mi hermana. ¿De qué era capaz? ¿Y qué era lo que quería? Se había vuelto mucho más invasivo. Estaba lastimando gente. Durante meses, los chicos habían intentado convencer a sus padres de que su casa estaba poseída. ¿Nos creen ahora? Todo lo que nos había pasado es real.
No pueden... Ustedes tienen una gran imaginación. Pero ¿cómo explicas todo lo que nos acaba de suceder? Tú también lo oíste. La casa está poseída. Y si ustedes no hacen nada al respecto, yo lo haré. Volvamos todos a la cama, ¿sí? Ha sido una noche larga. Mi hermano y yo nos dimos cuenta de que si alguien debía hacer algo para detener esta actividad que no podíamos explicar, esos éramos nosotros. Mis padres realmente no creían o no querían creerlo. Así que teníamos que hacer algo. Teníamos que tomar el control. Buscando respuestas, Carl y Keith encontraron expertos paranormales. Mi hermano y yo nos unimos a un grupo de investigadores paranormales en la Universidad de Rhode Island. Queríamos conocer lo que otros habían experimentado. Durante un seminario, conocieron a un investigador que creía poder ayudar a la familia Johnson. Tenía un lazo sanguíneo con Lorraine y Ed Warren, la pareja de expertos en lo paranormal que inspiró la película El Conjuro. Mi nombre es John Safis y he investigado lo paranormal por 43 años. Me involucré en el campo de lo paranormal porque fui un joven muy afortunado. Ed y Lorraine Warren son mis tíos y trabajé con ellos durante muchos años, lo cual fue una gran oportunidad. Le agradezco que viniera. Espero que pueda acabar con esta historia de una buena vez. No puedo decir que mis padres estuvieran del todo receptivos a su visita. Mi madre aconsejó a mi padre que nos permitiera encargarnos del caso. Quizá encuentren algo, quizá puedan ayudar, no hará daño. Puedo entender que Carl, Keith y Cynthia han estado experimentando cierta actividad en la casa. ¿Cuándo aumentó esa actividad? Supongo que cuando comenzamos a hablar con Silvia. ¿Silvia? Sí, con la tabla espiritista. Carl incluso la vio. ¿Una tabla espiritista? Es un juego que recibí en Navidad. Incluso tuve una cuando niña. La tabla de espiritismo fue un juego muy popular en los 70. La recibían todos como regalo de Navidad, sin entender que así se abren las puertas al reino de los espíritus. Detesto decirles esto, pero no es solo un juego. Al usar una tabla espiritista se abre una puerta hacia el otro lado. Muy peligrosa. No es la tabla en sí ni el juego lo que causan el problema. Son los individuos. Somos catalizadores y así atraemos espíritus. Tengo que revisar la casa. ¿Está bien? Por supuesto. Aunque John no es psíquico, intentó detectar la presencia de un espíritu a partir de las corrientes de aire y los cambios de temperatura. Definitivamente había una fuerte presencia en uno de los cuartos. De pronto, John sintió un espíritu femenino. Esa era Silvia. Tenía un vestido largo y gris y llevaba un moño. Este espíritu parecía estar en problemas, como si tuviera algo urgente que comunicar. Silvia había intentado advertirles a los niños. ¿Por qué? ¿Qué quería advertirles?
John se sintió atraído hacia el sótano. Se sentía muy pesado y también amenazador. Se sentía como si algo no me hubiese querido ahí abajo en el sótano. Ya regresamos con Lunes de Enigma. Desde la casa de los Johnson y una no era amistosa. No era Silvia la que estaba causando todos los trastornos. Definitivamente sentí que era algo demoníaco. Carl, tuviste razón al creer que Silvia intentaba contactarte. ¿En serio? Entonces, ¿dices que la tal Silvia es real? Sí. Es un espíritu humano real. Pero ella ha intentado advertirles sobre ese demonio. ¿Un demonio? Cuando dijo la palabra demonio, fue extraordinario. Ya no era divertido ni novedoso, era algo maldito, era oscuro y violento. Oírlo de John lo hizo real para mis padres en ese punto. Fue algo aterrador. ¿Cómo puede ser eso? Señor y señora Johnson, es real. Estas cosas existen. Creo que esta actividad se volvió más agresiva cuando el demonio intentó atacar a su familia. ¿Pero cómo llegó aquí? Tal como lo temía. Ambas entidades llegaron por la tabla espiritista. Cuando Carl y su hermana se comunicaron con el espíritu, no solo permitieron que Silvia entrara, sino que aceptaron a algo más, a un nivel demoníaco, a un nivel muy negativo. Yo les dije que era peligroso. Estaba molesto porque mi hermano y mi hermana no consideraron mi consejo sobre los peligros de comunicarse con la tabla espiritista. Éramos unos niños y teníamos esa tabla. No teníamos idea de qué podía suceder. ¿Y qué se supone que debemos hacer ahora? Tendrán que limpiar su casa con un miembro del clero. Y nunca más podrán comunicarse con la tabla espiritista. Una vez que la puerta esté cerrada, si se abre de nuevo, se desatará el mismo infierno. La familia no perdió tiempo para encontrar a un experto. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre. Contactamos a un sacerdote de la iglesia episcopal. Tuvo la suficiente voluntad de venir y bendecir la casa. Ofreció plegarias cristianas, peticiones sagradas para que el demonio dejara la casa, fuera expulsado y no volviera. Y te ruego que bendigas esta casa y a todos quienes viven aquí. Se acabó. Se fue. El espíritu de Silvia y la entidad demoníaca se fueron. En ese momento,
sentí que habíamos recuperado nuestra casa. Sentí que el espíritu demoníaco que había estado ahí no tenía poder sobre nosotros para atacarnos otra vez. Fue como si una nube negra se hubiese disipado. Me sentí en paz. Siempre he creído firmemente que cuando llamas a una persona espiritual para que comience a recitar plegarias y comience a hacer cosas en el nombre de Dios que pueda dominar la energía negativa como demonios, para que abandonen la propiedad, tiene que funcionar. Absolutamente. La familia Johnson siguió viviendo ahí muchos años. Desde ese día, los chicos pactaron nunca más usar la tabla espiritista. La familia pudo retomar su vida sin más experiencias paranormales. Los años pasaron. Por supuesto crecimos. Eventualmente nos mudamos de la casa. Nos casamos. Mis padres continuaron viviendo en esa casa durante muchos años más. Tuvieron una existencia pacífica en esa casa por todo el tiempo que siguieron ahí. Pero su experiencia paranormal los cambió para siempre. Mi hermano y yo nos convertimos en investigadores paranormales bien establecidos. Somos demonólogos. Hemos ayudado a muchas personas en situaciones similares. Trabajamos juntos todavía para despertar la conciencia de que los grandes peligros del espiritismo son reales. Esta experiencia me enseñó que en este mundo hay muchas más cosas de las que uno puede ver, que no todo es como parece. ¡Te voy a atrapar! Ahora es mi turno. ¡Ven aquí! Advertencia.